Honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno, Concertación Política de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho constitucional y de orden legal de iniciativa consagrada por los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política Local y 29, fracción segunda, de la Constitución de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta representación popular iniciativa con punto de acuerdo por medio del cual se somete a consideración del Pleno la ratificación de los fiscales especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la Ley número 12, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 4 de noviembre de 2021, la cual motivamos al tenor de la siguiente exposición de motivos. En sesión del Pleno celebrada el día 9 de septiembre del 2021, este Poder Legislativo aprobó la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual fue remitida a los ayuntamientos del Estado para que manifiesten si la aprueban o no, conforme a lo establecido en el artículo 163 de la misma norma constitucional, siendo aprobada dicha ley con el voto a favor de los ayuntamientos de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Altar, Aribeshi, Arizpe, Átil, Bacadehueshi, Bacum, Banamichi, Babiácora, Benjamín Gil, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Carbó, Cumpas, Divisaderos, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guásabas, Guatabampo, Imuris, Magdalena, Mazatán, Naco, Nacosari Chico, Nacosari de García, Navojoa, Nogales, Ónovas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Zaguaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Remuerto, San Javier, San Miguel de Orcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sarix, Soyopa, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, Sonora. Ahora bien, en el artículo 6º transitorio de la Ley número 2, en cita se establece lo siguiente. Artículo 6º. Los fiscales especializados que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del presente ordenamiento deberán ser ratificados por al menos 2/3 partes de la legislatura en la siguiente sesión ordinaria posterior a la entrada en vigor de la presente ley. De no lograrse la ratificación por parte de los integrantes de la legislatura, se entenderá entonces la ausencia definitiva y estará en lo dispuesto en el artículo 98, fracción primera de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora. Actualmente, las personas que ocupan los cargos especializados en mención son los siguientes: Rogelio López García, fiscal especializado en materia de anticorrupción; Daniel Núñez Santos, fiscal especializado en materia de delitos electorales. En el caso específico del ciudadano Rogelio López García, se trata de un servidor público que apenas hace poco menos de 2 meses asumió las funciones del fiscal especializado en materia de anticorrupción, por lo que se recomienda brindarle el voto de confianza en nuestra nueva tarea recién recibida. Por otro lado, en lo tocante al ciudadano Daniel Núñez Santos, fiscal especializado en materia de delitos electorales, es difícil evaluar su gestión favorablemente, en razón desde su nombramiento hace ya más de un año, en el mes de agosto del 2020, y hasta esta fecha, se tiene un escaso registro de resultados respecto a la actuación de este servidor público ministerial en el combate a los delitos electorales, especialmente durante las campañas y la jornada electoral, de la cual trascendieron diversas denuncias ciudadanas en los medios de comunicación y en las redes sociales, destacando hechos de violencia política de género, de amenazas a diversos aspirantes a puestos de elección popular e irregularidades el día de la votación. Por lo anterior, no es posible recomendar la ratificación del fiscal especializado en materia de delitos electorales, puesto que no contamos con mayores elementos que nos permitan valorar su desempeño, en virtud de que, si bien ha trascendido la participación de Daniel Núñez Santos en diversos eventos en materia de prevención de delitos electorales, debemos recordar
que no estamos hablando de un cargo con funciones académicas o de capacitación, sino de un servidor público con responsabilidades de Ministerio Público, es decir, la investigación y persecución de los delitos, según lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 97 de la Constitución Política del Estado de Sonora. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º transitorio de la Ley número 2, que deforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 4 de noviembre del 2021, corresponde al Pleno de este Poder Legislativo en esta misma sesión ordinaria decidir por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura la ratificación de las personas que ejercen los cargos de fiscales especiales en materia de anticorrupción y de delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, para el efecto de que en caso de que algunos o ambos no sean ratificados, se entenderá que existe ausencia definitiva y esta soberanía deberá proceder de acuerdo al procedimiento que establece la fracción primera del artículo 98 de la Constitución del Estado de Sonora. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 52 y 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado y 29, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de este Poder Legislativo la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6º transitorio de la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 4 de noviembre del 2021, se presenta a consideración del Pleno en este Poder Legislativo la ratificación de los siguientes servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Número 1, Rogelio López García, fiscal especializado en materia de anticorrupción. 2, Daniel Núñez Santos, fiscal especializado en materia de delitos electorales. Aclarando que la ratificación de los fiscales especializados antes mencionados deberá realizarse de manera individual, sometiéndose a cada uno de ellos por separado a la votación del Pleno de este Poder Legislativo. Segundo, en caso de que alguno de los fiscales especializados no logre la ratificación por el voto de 2/3 partes de los integrantes de esta legislatura, esta soberanía deberá proceder de acuerdo al procedimiento que establece la fracción primera del artículo 98 de la Constitución del Estado de Sonora. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisiones para ser discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Atentamente, diputada Ernestina Castro Valenzuela, diputada Claudia Zulema Burs Corral, diputado Fermín Trujillo Fuentes y diputado Sebastián Orduño Fragosa. Es cuanto.